tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué placer saludarles hoy en nombre del embajador Julio César Pineda, quien se encuentra atendiendo algunos compromisos académicos y profesionales en el exterior. Comenzamos como cada tarde revisando cómo está la actualidad en la agenda internacional. Y la actualidad con respecto al conflicto en Ucrania ha escalado nuevamente a los primeros lugares en la agenda política internacional. Y es que el presidente ruso Vladimir Putin amenazó con entregar armas de largo alcance en zonas donde las potencias occidentales podrían ser blanco de ataques si éstas proporcionarán este tipo de armamentos a Ucrania. Rusia podría desplegar armas de largo alcance en zonas donde las potencias occidentales podrían ser blanco de ataques. Así lo advirtió el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin durante una inusual conferencia de prensa con medios extranjeros en San Petersburgo. Putin respondió así a la autorización que hicieron Estados Unidos y varios países europeos para que Ucrania use bajo ciertas condiciones las armas que le entregan para atacar territorio ruso. Si alguien cree que es posible suministrar tales armas a una zona de guerra para atacar nuestro territorio y crear problemas para nosotros, ¿por qué no tendríamos el derecho de suministrar armas del mismo tipo a las regiones del mundo donde habrá ataques en instalaciones sensibles de esos países que hagan esto contra Rusia? Durante la conferencia de prensa, Putin insistió en que su país no empezó la guerra contra Ucrania y culpó de ello a las manifestaciones prooccidentales de 2014, que derrocaron al gobierno de Víktor Yanukovych. Posteriormente, Rusia anexó la península de Crimea y desde entonces Ucrania combatía separatistas prorrusos en el este del país. Putin también negó ante los periodistas que su país esté planeando atacar a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. No hay necesidad de buscar algo que no existe, de una agenda oculta. No hay necesidad de buscar ambiciones imperiales nuestras, no las hay. El presidente ruso manifestó su disposición a colaborar en la investigación sobre la muerte del videoperiodista de la AFP, Arman Soldin, en Ucrania el año pasado, presuntamente por disparos de cohetes rusos. Asimismo, dijo que Rusia y Estados Unidos estaban en contacto permanente sobre un posible intercambio de prisioneros, que liberaría al reportero estadounidense Iván Gershkovich, detenido el año pasado acusado de espionaje. Al ser cuestionado sobre las elecciones en Estados Unidos, Putin dijo que para Moscú no hay ninguna diferencia entre el actual mandatario Joe Biden y el republicano Donald Trump, que aspira a volver a la Casa Blanca tras ser declarado culpable la semana pasada de falsificación de registros contables. Очевидно, что преследование Трампа, тем более в судебном порядке, по обвинениям. Es claro que acusar a Trump por cargos que se han desarrollado de eventos que sucedieron hace años sin evidencia clara es simplemente usar el sistema judicial en una lucha política interna. Использование судебной системы в ходе внутриполитической борьбы. Putin rechazó dar el número de bajas rusas en el campo de batalla en los más de 2 años de conflicto, limitándose a decir que las pérdidas de Ucrania son 5 veces superiores. Y de la guerra en Ucrania pasamos a revisar información de actualidad, pero esta vez con respecto a la guerra en Gaza. Y es que el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, anunció que España decidió unirse a Sudáfrica en su demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por su operación en Gaza. España anunció el jueves que decidió unirse a Sudáfrica en su demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por su operación en Gaza. Lo que nosotros vamos a hacer es, y es aquello que permite el estatuto del tribunal, intervenir en esa demanda apoyando al tribunal en su interpretación de las medidas cautelares que va haciendo y aportando todos aquellos elementos que puedan ayudarle a aplicarlo.
Sobre lo que es en sí el delito de genocidio, esa es la labor del tribunal y, como he dicho en muchas ocasiones, por supuesto, España, igual que está haciendo con las medidas cautelares, apoyará la decisión que tome el Tribunal Internacional de Justicia. El ministro español enfatizó que el objetivo del gobierno es poner fin a la guerra y empezar a avanzar por fin en la aplicación de la solución de los dos estados. Exigió además respeto a las medidas cautelares dictaminadas por la Corte, principalmente la que el 24 de mayo ordenó el fin de la operación militar israelí en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde se aglomeraron cientos de miles de civiles desde el inicio del conflicto entre Hamás e Israel el 7 de octubre. Sudáfrica lanzó este proceso ante el máximo tribunal de la ONU el año pasado, alegando que la ofensiva israelí en Gaza viola la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio de 1948, una acusación que Israel desmiente con firmeza. Las decisiones de la Corte son jurídicamente vinculantes, pero el organismo no dispone de ningún medio coercitivo para implementarlas. Y desde hoy 6 de junio hasta el próximo domingo 9 de junio, los ojos del mundo estarán puestos en Europa porque se renovará el Parlamento Europeo. Estas elecciones que renovarán justamente las autoridades de la Unión arrancaron con la votación en Países Bajos en medio de proyecciones de un marcado crecimiento de la extrema derecha. Países Bajos inauguró el jueves las elecciones en la Unión Europea. La compleja maratón de comicios finalizará el domingo, día en que votan la mayoría de los 27 países del bloque. En total, unos 370 millones de personas están llamados a las urnas. Creo que es importante votar a favor de la Unión Europea, sobre todo porque nos enfrentamos a muchos retos, como reforzar nuestra defensa y cooperación, nuestro mercado interior, pero también nuestras normas y valores. Lo que creo que es importante es que la gente empiece a hablar de nuevo entre sí y a tratarse como seres humanos, y creo que Europa puede desempeñar un papel muy importante en esto. Los resultados por naciones definirán los 720 escaños del nuevo Parlamento Europeo. Los eurolegisladores designarán luego a los dirigentes de las otras dos grandes instituciones, la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo, y el Consejo Europeo, que representa a los países. La actual presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, es candidata a un nuevo mandato de 5 años, con el apoyo de la bancada del Partido Popular Europeo, conformada por los partidos de derecha. Los sondeos proyectan que esta formación seguirá teniendo la principal bancada del Parlamento, seguido por el bloque de los socialistas y demócratas. Pero también avisoran un marcado crecimiento de los partidos de extrema derecha, una perspectiva que arroja un manto de incertidumbre sobre el equilibrio político de los próximos 5 años. Y como vimos recientemente en el escenario político mexicano, 2 mujeres tuvieron relevancia y protagonismo en este proceso electoral y precisamente por eso el embajador Julio César Pineda desde México nos ha preparado su acostumbrada editorial sobre el papel de la mujer en la política. Escuchemos. En la historia política de México es la primera vez que una mujer es seleccionada por el pueblo para ejercer la presidencia. La profesora universitaria, científica y política Claudia Sheinbaum Pardo, con casi el 60% de los votos, a los 61 años es la presidenta número 18 que ha ejercido el poder ejecutivo en nuestro continente. Después de estos 200 años, desde 1824, solo hombres habían ejercido la primera magistratura que se inició con Guadalupe Victoria. Así, después de 65 presidentes, esa extraordinaria mujer logró un tsunami electoral con la mayoría absoluta en el Parlamento mexicano, con 80 senadores y 320 diputados. En una entrevista, la profesora universitaria de la UNAM señalaba recientemente Carolina Guisas que las mujeres como jefes de Estado y de Gobierno han demostrado en el mundo ser libres, exitosas y comprometidas con las causas de género, y señalan los ejemplos de Europa de Angela Merkel y en América Latina de Michelle Bachelet. Hay 2 presidentas actualmente en ejercicio en el poder por elección directa, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y por mandato constitucional en Perú, Dina Boluarte, quien sustituyó al presidente Pedro Castillo, quien permanece en prisión. El poder siempre ha sido sinónimo de masculinidad y a la mujer se le ha estigmatizado con la obediencia.
el Renacimiento y el mundo occidental siempre se dejó de lado el papel de liderazgo de la mujer en lo social y en lo político y solo era objeto estético, donde la pintura, escritura y la arquitectura quedaba plasmado el sentimiento de amor y amistad, pero más en función de su belleza, en la perspectiva visual que tiene el sexo masculino y no en la profundidad de su inteligencia y corazón que siempre han tenido la mujer y que lo hemos visto cuando le han dado oportunidades. Por sus luchas hemos observado la igualdad de derechos, participación en el mundo de la ciencia y condición de la política aceptada. En estos últimos tiempos de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 y con los conflictos y guerras en el Medio Oriente, Rusia y Ucrania, la mujer ha sido fundamental en la atención y en la aplicación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como en la protección de los hijos y menores de edad, porque sus esposos y los hombres están en los frentes de guerra. Siempre la mujer ha querido ocupar el puesto que le corresponde del destino humano en la mitad fundamental de la especie y es generadora de todas las vidas. Veíamos cómo con el ejemplo más reciente en México, la mujer a lo largo del tiempo ha ido conquistando cada vez más espacios políticos. Incluso el embajador Julio César Pineda nos hacía un recuento de todas las mujeres que han llegado al Poder Ejecutivo en sus países. Tras este recorrido informativo vamos a hacer una pausa, pero al regreso en Brújula Internacional, como siempre, el análisis al completo de los temas que destacan en la agenda internacional.